No seas dramática, mamá. Te estamos haciendo un favor. Esas fueron las últimas palabras que escuché de mi hijo antes de que me dejaran sola en el aeropuerto de Cancún, bajo una lluvia torrencial, sin cartera, sin identificación, sin pasaporte. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a seguir desahogándome. Mi nombre es Carmen Esperanza Morales. Tengo 72 años, y durante 50 de ellos creí que ser buena madre significaba desaparecer por completo. Creí que amar era convertirme en invisible, en útil, en prescindible. Hasta que mi propio hijo me enseñó lo equivocada que estaba. Aquella mañana de octubre, me levanté a las 5 de la madrugada en mi pequeña casa de la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. El piso de mosaico. Estaba frío bajo mis pies descalzos mientras preparaba café en la estufa que tengo desde hace 20 años. Mis manos, manchadas por la edad y marcadas por décadas de lavar ropa ajena, temblaban ligeramente mientras sostenía la taza de peltre que me regalaron en mi primera comunión. Había estado despierta toda la noche, no por nervios del viaje, sino por una sensación extraña en el pecho, como cuando presientes que algo malo va a suceder, pero tu mente se niega a aceptarlo porque duele demasiado. Rodrigo, mi único hijo, había llegado 3 meses antes con una propuesta que me hizo llorar de felicidad. Mamá, Jimena y yo te vamos a llevar a Madrid. Es nuestro regalo de bodas atrasado. Se habían casado hacía 2 años, pero nunca me habían incluido en nada. Ni siquiera me pidieron opinión sobre el vestido de novia o el lugar de la ceremonia. Yo había soñado tanto con ese momento, con ayudarla a elegir flores, con peinar a mi futura nuera. Pero cuando llegué a la iglesia, ya todo estaba decidido. Hasta el lugar donde debía sentarme, en la tercera fila, detrás de los invitados importantes. Pero ahora, por primera vez en años, me sentía incluida, importante, necesaria de nuevo. Solo mándanos todos tus papeles, mamá. Nosotros nos encargamos de todo, me había dicho Rodrigo aquella tarde, mientras Jimena revisaba su teléfono sin levantar la vista. El pasaporte, la credencial, todo. Queremos que sea una sorpresa completa. Yo había entregado mis documentos, con la ingenuidad de quien aún cree que los hijos nunca te lastiman a propósito. Los puse en sus manos como había puesto todo lo demás durante su infancia. Mi juventud, mis sueños, mi dinero, mi dignidad. Aquella mañana me vestí con el único conjunto decente que tenía, una blusa beige que había comprado en el tianguis, de los sábados y una falda azul marino que me quedaba grande desde que perdí peso por los nervios. Me peiné con raya al lado, como siempre, y me puse los aretes de perla falsa que Rodrigo me había regalado el Día de las Madres cuando tenía 8 años, y aún me decía mami con cariño. Cargué mi maleta vieja, la misma que había usado, para ir al hospital cuando él nació. Una maleta de tela roja que ya estaba desteñida y tenía una rueda rota, pero que guardaba toda mi ropa buena. 3 vestidos, ropa interior remendada, un suéter de lana que me había tejido mi difunta hermana, y una fotografía de mi madre que siempre llevaba conmigo. El taxi llegó puntual. Durante el trayecto al aeropuerto, mi corazón latía como el de una quinceañera en su primera cita. Imaginaba las calles de Madrid, las fotos que tomaríamos juntos, las conversaciones largas que tendríamos por fin. Tal vez, pensaba, este viaje nos acercaría de nuevo. Tal vez Jimena aprendería a quererme. Tal vez volvería a ser la madre que fui antes de convertirme en la suegra que molesta. Llegué al aeropuerto 2 horas antes, como me habían pedido. Los esperé en la cafetería de la Terminal 3, frente a la puerta 27. Pedí un café aguado que costaba más de lo que yo gastaba en comida en todo un día, pero quería verme presentable cuando llegaran. Quería que se sintieran orgullosos de mí. 1 hora después, Rodrigo apareció con Jimena. Ella llevaba un vestido de marca, zapatos caros, una maleta nueva que brillaba bajo las luces del aeropuerto. Mi hijo se veía elegante, próspero, tan diferente al niño que dormía conmigo en la misma cama porque no teníamos dinero para comprar otra. «Hola, mamá», me dijo sin abrazarme. «¿Ya desayunaste?» Jimena ni siquiera me saludó. Se sentó a revisar su teléfono, como siempre, sus uñas perfectas deslizándose por la pantalla mientras yo intentaba iniciar una conversación que parecía molestarla. «¿A qué hora sale el vuelo?», pregunté. «Vamos a revisar los boletos», respondió Rodrigo. «Espéranos aquí, no te muevas». Su tono fue cortante, como cuando le hablaba a un niño desobediente. Pero yo lo justifiqué, como siempre. «Está nervioso por el viaje», pensé. «Los vuelos internacionales son complicados». Se fueron. Pasó 1 hora, luego 2, luego 3. Marqué el número de Rodrigo. No contestó. Volví a marcar. Nada.
Finalmente Jimena respondió. Su voz sonaba diferente, fría, distante, como si me hablara desde otro planeta. ¿Dónde están? Pregunté. Ya son las 2 de la tarde. ¿Se canceló el vuelo? Hubo un silencio largo. Tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Ya deberías haber entendido, Carmen, me dijo finalmente. Y la forma en que pronunció mi nombre, sin el doña o el señora que siempre usaba, me heló la sangre. ¿Entender qué? Esto es lo mejor para todos. Tú no encajas allá. No queremos que estés dando lástima en Europa. Disfruta tus últimos años en paz, ¿sí? La línea se cortó. Me quedé ahí, sentada en esa silla de plástico, con el teléfono pegado a la oreja, esperando que sonara de nuevo, que me dijera que era una broma cruel, que Rodrigo tomaría el teléfono para explicarme que todo había sido un malentendido. Pero no pasó nada. Solo llegó un mensaje de texto. No hagas escándalo. No queremos que te pase algo. Te dejamos dinero en la bolsa. Revisé mi bolsa con manos temblorosas. Estaba vacía, completamente vacía. No tenía ni un peso para un taxi de regreso a casa. Afuera comenzó a llover. Mientras la lluvia golpeaba los ventanales del aeropuerto, me quedé ahí sentada, aferrándome a mi bolsa, vacía como si fuera lo único real en un mundo que de repente se había vuelto incomprensible. La gente pasaba a mi lado con prisa, arrastrando sus maletas hacia destinos que yo nunca conocería, hacia familias que los esperaban con amor genuino. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿En qué momento me convertí en la madre que podía ser abandonada sin consecuencias? La respuesta estaba en 50 años de decir sí, cuando debería haber dicho no. 50 años de creer que amor significaba desaparecer. Todo comenzó cuando Rodrigo tenía 3 años y su padre, mi esposo Aurelio, decidió que ya no quería ser responsable de una familia. Una mañana simplemente no regresó del trabajo. Dejó una nota sobre la mesa de la cocina. No puedo más, búscate la vida tú sola. Me quedé en esa casita de 2 cuartos en la Doctores, con un niño pequeño, sin educación más allá de la secundaria, y con apenas 200 pesos que había guardado en una lata de café. El primer mes no comí más que tortillas con sal, para que Rodrigo pudiera tener leche y frijoles. Adelgacé tanto que mi ropa me colgaba como trapos en un espantapájaros. Conseguí trabajo lavando ropa en casa de la señora Estela, una mujer adinerada de la condesa que tenía 3 hijas y trataba a sus empleadas como muebles. Llegaba a su casa todos los días a las 6 de la mañana, cargando a Rodrigo dormido porque no tenía con quién dejarlo. Lo acostaba en un rincón de la azotea, sobre una cobija vieja, mientras yo tallaba, enjuagaba y tendía hasta que me dolían los huesos. Tu hijo no puede seguir viniendo, me dijo la señora Estela una tarde. Molesta a mis niñas con su llanto. Por favor, señora, le supliqué. Es muy chiquito, se porta bien, no tengo dónde dejarlo. Pues consigue dónde. O consigue otro trabajo. Esa noche lloré hasta que se me acabaron las lágrimas. Rodrigo, apenas un bebé, se acurrucó contra mi pecho y me acarició la cara con sus manitas gorditas. No llore, mami, me dijo con su vocecita que aún no pronunciaba bien las palabras. No llore. Al día siguiente, mi vecina doña Remedios, una anciana que vendía elotes en la esquina, me ofreció cuidar a Rodrigo por las mañanas a cambio de que le ayudara a preparar los elotes por las tardes. Así comenzó mi doble jornada. Lavar ropa de día, hervir elotes de noche. Cuando Rodrigo empezó la escuela, trabajé triple. Por las mañanas seguía con la señora Estela. Por las tardes vendía gelatinas que preparaba en mi estufa de 2 hornillas, cargando un recipiente de unicel por toda la colonia. Por las noches cosía botones en una fábrica de camisas, donde me pagaban por pieza y mis dedos sangraban de tanto picar con la aguja. ¿Por qué trabajas tanto, mami?, me preguntaba Rodrigo mientras hacía su tarea en la mesa de la cocina, iluminado por un foco desnudo que colgaba del techo. Para que tú puedas estudiar, mijito, para que seas alguien importante, para que nunca tengas que sufrir como yo. Y cada peso que ganaba lo invertía en él. Sus cuadernos, sus lápices, sus uniformes. Cuando necesitó una computadora para la preparatoria, vendí mi anillo de matrimonio. El único recuerdo bonito que me quedaba de tiempos mejores. Cuando quiso estudiar contabilidad en la universidad, empeñé la máquina de coser de mi madre, la única herencia que me había dejado. Durante toda su adolescencia, Rodrigo fue mi orgullo y mi razón de vivir. Cuando sacaba buenas calificaciones, yo me sentía la mujer más exitosa del mundo. Cuando tenía problemas con algún maestro, yo iba a la escuela a defenderlo como una leona. Cuando sus amigos se burlaban de él por no tener padre, yo trabajaba doble para comprarle tenis nuevos, para que se sintiera igual que los demás. Mami, te amo muchísimo,
me decía cuando llegaba de la escuela y me encontraba cosiendo o cocinando. Se sentaba a mi lado y me contaba todo. Sus sueños, sus miedos, sus planes. Yo lo escuchaba como si fuera el presidente de la República contándome secretos de Estado. Cuando se graduó de contador, lloré de felicidad. Mi hijo, el niño que había dormido conmigo en la misma cama durante 10 años porque no teníamos dinero para otra, ahora tenía un título universitario. Había logrado lo que yo nunca pude lograr. Todo esto te lo debo a ti, Ma. Me dijo el día de su graduación, abrazándome fuerte. Jamás te voy a fallar. Jamás te voy a abandonar. Pero el éxito cambió a mi hijo de maneras que yo no supe reconocer a tiempo. Consiguió un trabajo en un despacho contable del Polanco. Comenzó a ganar más dinero del que yo había visto en toda mi vida. Se mudó a un departamento nuevo, se compró ropa cara, un carro del año, y poco a poco comenzó a verme diferente. Ya no era la madre que había sacrificado todo por él. Era la madre que lo avergonzaba. ¿No podrías vestirte mejor cuando vengas a verme?, me dijo un día cuando llegué a su departamento con un guisado que le había preparado. Los vecinos van a pensar que no te cuido bien. Yo no entendí el mensaje. Pensé que se preocupaba por mí. Así que gasté el dinero que tenía guardado para arreglarme un diente en comprar un vestido nuevo. Un vestido que me quedaba mal, pero que pensé que lo haría sentir orgulloso. Se ve forzado, Ma. Fue lo único que me dijo cuando me vio. Las señoras de tu edad no se visten así. Cada comentario era una puñalada pequeña, pero yo las interpretaba como consejos de un hijo que me quería ayudar a mejorar. Cuando me pidió que ya no le llevara comida porque prefiero comer en restaurantes, yo pensé que había crecido y era normal. Cuando dejó de visitarme los domingos, porque tengo compromisos sociales importantes, yo pensé que era parte de su nueva vida exitosa. El día que conoció a Jimena, llegó a mi casa, radiante de felicidad. Ma, quiero presentarte a alguien muy especial. Se llama Jimena, es licenciada en mercadotecnia, viene de una familia muy decente. Es perfecta. Jimena llegó a mi casa como quien visita un museo de la pobreza. Miró mis muebles viejos, mi estufa descarapelada, mis platos despostillados, como si fuera una antropóloga estudiando una especie en extinción. No comió nada de lo que preparé. Dijo que tenía el estómago delicado. Tu mamá es muy sencilla, le dijo a Rodrigo, pensando que yo no la escuchaba desde la cocina. ¿Crees que pueda adaptarse a nuestro nivel? No te preocupes, respondió él. Ya la voy a educar. ¿Educarme? ¿A mí, que lo había educado a él con el ejemplo del trabajo honrado y el amor incondicional? Pero callé, como siempre, porque creía que esa era mi función, ser moldeable, adaptable, invisible cuando fuera necesario. La boda fue un evento al que asistí como invitada de compromiso. Jimena había organizado todo sin consultarme. Ni el menú, ni la música, ni las flores. Cuando pregunté si podía ayudar en algo, me dijeron que lo mejor que podía hacer era no meterme. Me senté en la tercera fila, detrás de gente que no conocía, viendo cómo mi hijo se casaba sin que yo fuera parte de nada. Durante el vals, Rodrigo bailó primero con su suegra. Conmigo no bailó. Es que no sabes bailar vals, Ma, me explicó después. Era mejor así. Desde entonces me convertí en la suegra que sobraba. Las cenas familiares eran tensas. Jimena hablaba de lugares que yo no conocía, de gente que yo no había visto, de planes en los que yo no estaba incluida. Rodrigo ya no me contaba sus cosas. Ya no me pedía consejos. Ya no me decía que me amaba. ¿Por qué no buscas algunas amigas de tu edad, Ma?, me sugirió un día. Sería bueno que tuvieras tus propias actividades. ¿Mis propias actividades? ¿Mis propias amigas? Durante 50 años él había sido mi única actividad. Mi único amigo. Mi único mundo. Pero yo seguía ahí, esperando. Porque las madres buenas esperan. Porque las madres que aman de verdad nunca se rinden. Y ahora, sentada en este aeropuerto, bajo esta lluvia, con mi bolsa vacía y mi corazón roto, finalmente entendía la verdad que había estado negando durante años. Mi hijo ya no me amaba. Tal vez nunca me había amado realmente. Tal vez solo había amado lo que yo podía darle. Un empleado de limpieza se acercó con una escoba. Era un hombre mayor, de mi edad aproximadamente, con manos curtidas por el trabajo. ¿Se siente bien, señora?, me preguntó con genuina preocupación. Lleva aquí muchas horas. ¿Alguien viene por usted? Lo miré y por primera vez en décadas dije la verdad completa. No, nadie viene por mí. Ya no tengo a nadie. La mañana siguiente amaneció igual de gris que mi ánimo. El viento colaba su aliento helado por las rendijas de la vieja ventana, de la sala de espera del aeropuerto, y cada ráfaga hacía temblar las cortinas ajadas, como si un susurro insistiera en recordarme la soledad en la que me encontraba.
Me levanté de aquella silla incómoda con el cuerpo entumecido y el corazón encogido, y caminé despacio hacia una de las máquinas expendedoras, con la esperanza vana de conseguir una bebida caliente. El café que obtuve sabía a cenizas y a derrota, pero me aferré a él como si fuera un salvavidas. Mientras sorbía el líquido amargo, recordé el día anterior, cuando todo comenzó a desmoronarse. Había llegado emocionada al aeropuerto sin sospechar la trampa. Sin embargo, aquel regalo de Madrid, aquella promesa que me hizo sentir viva otra vez, se convirtió en una pesadilla, y tras la llamada helada de Jimena, mi nuera, mi mundo, se desvaneció. No había dinero en mi bolsa, no había pasaporte, no había un regreso fácil, solo quedaba el sonido de mis propios pensamientos retumbando en mis sienes. Al avanzar por el pasillo largo y polvoriento, observé a mi alrededor. Rostros indiferentes, viajeros con prisa que cargaban maletas modernas y teléfonos nuevos, ajenos a mi desesperación. Me sentí extraña, como un fantasma que deambula buscando algo que ya no existe. En ese instante, una voz seca interrumpió mi ensimismamiento. «Señora, ¿le molesta si me siento aquí?» Un joven con uniforme de limpieza del aeropuerto, la misma persona que la tarde anterior se había detenido junto a mí, me ofrecía un asiento en un rincón más resguardado. Acepté con un movimiento torpe, agradecida por un mínimo gesto de amabilidad. Entonces llegaron las microagresiones. Primero, un grupo de turistas que, al verme con mi abrigo descolorido y mi bolso desgastado, murmuraron entre risas algo sobre «esa pobre señora». Los oí claramente. «Mírala, tan mayor y sola». Y sintieron una satisfacción casi cruel al compartir aquella confidencia. No pude tocarles, no pude gritarles. Solo quedé paralizada, deseando que la tierra me tragara. El joven de la limpieza me sostuvo el brazo con delicadeza y me preguntó si deseaba regresar a México City en autobús. Quise llorar de gratitud y de pena. Más tarde, una funcionaria de la aerolínea se acercó para consultar mi situación. Me examinó de arriba abajo, con su mirada fría y sus labios apretados, y soltó un suspiro pesado antes de dictar. Aquí dice que todos sus datos están en orden, pero que no hay vuelos disponibles hasta dentro de una semana. Tendrá que esperar, señora. Su tono sugería que yo era una molestia burocrática, un trámite engorroso. Intenté explicar que no disponía de recursos, que mi hijo y mi nuera me habían abandonado, pero mis palabras se perdieron en la burbuja hermética de su indiferencia. Resopló y se alejó, dejándome con el mismo café frío y una nueva carga de desamparo. Las horas pasaron, largas y monótonas. Cada viajero que cruzaba frente a mí mezclaba en mi alma una punzada de envidia y pena. Me incorporé para estirar las piernas, y al hacerlo, tropecé con una maleta olvidada. La bolita de metal en mi zapato me hizo perder el equilibrio, y dejé caer mi recién comprada taza de café. El líquido se deslizó por el suelo brillante y formó un charco que reflejaba mis arrugas y mis manos temblorosas. Intenté limpiarlo con servilletas, pero mis dedos, torpes por el nerviosismo, solo lograron extender la mancha. Apreté los labios y me pellizqué la mejilla, deseando que este no fuese más que un mal sueño, que al abrir los ojos me encontraría, caminando de vuelta a mi casa en la colonia del Valle, tomando el té que mi difunta hermana me tejió en un suéter gris. Sentada de nuevo, bajo la luz fría de los fluorescentes, dejé que las lágrimas rodaran en silencio. No las derramé con llanto estruendoso, sino en un llanto sosegado, profundo, como si intentara empapar cada fibra de mi ser con la amargura contenida de los 50 años de sacrificios. Cada lágrima me recordaba las noches en vela cosiendo, uniformes, vendiendo gelatinas, fregando pisos. Recordé las manos de Rodrigo aferrándose a mi falda, suplicándome que no llorara, y sentí la daga de la traición clavarse otra vez en mi pecho. ¿Cómo llegué a este punto? En medio de mi colapso silencioso, una notificación en mi teléfono parpadeó. Un mensaje de texto con un número desconocido. Mi pulso se aceleró y el joven de limpieza se inclinó para ver la pantalla conmigo. Lo abrí con dedos vacilantes y leí: «Mamá, lo siento. Fue un malentendido. Vuelo cancelado. Venimos por ti». Por un instante, mi pecho se infló de esperanza. Miré al joven, esperanzada. Él asintió con la cabeza, como quien desea no defraudar, y sonrió. Pero segundos después, otro mensaje llegó. «Perdón, no podremos ir. Te aviso mañana». No hubo explicación. No hubo disculpa. Solo esas palabras que me dejaron flotando en un limbo de esperanzas rotas. El dolor me atenazó como una red de hierro. Sentí un vacío en el estómago, un nudo en la garganta, un temblor que se extendía desde los huesos hasta el alma. Cerré
los ojos y respiré hondo, intentando calmar la tormenta dentro de mí, pero la mente no cede tan fácilmente. Me invadieron imágenes de mi juventud, mi madre preparando el café en su vieja estufa, mi hermana bordando, pañuelos, nuestra casa llena de risas. Todo aquello parecía un recuerdo de otra vida, como si perteneciera a una persona distinta. Decidí que debía actuar, aunque mi cuerpo protestara. Caminé hasta una pequeña tienda de souvenirs dentro del aeropuerto y compré una bolsita de té verde que vendían en cajas brillantes. Con mis manos todavía trémulas, encontré un rincón tranquilo junto a una ventana empañada por la lluvia. Saqué la bolsita y dejé que el agua caliente la impregnara lentamente. Observé cómo el té se tornaba de un tono ámbar suave, y mientras lo agitaba con la cucharilla, sentí que mi mente intentaba recomponerse. El aroma del jengibre y la menta me envolvía, trayendo destellos de calma y familiaridad. En ese instante, una fuerza nueva emergió dentro de mí. Mi cuerpo fatigado ya no era solo un receptor de desgracias. Volvía a ser la mujer que había criado a su hijo con 2 trabajos y una fe infinita. Respiré con más firmeza y levanté la mirada hacia el espejo del pasillo, donde vi mi reflejo, una anciana de rostro marcado pero con ojos determinados. Me limpié las lágrimas con la manga de mi abrigo y guardé la bolsita de té usada en el bolsillo interior de mi chaqueta, como si fuese un amuleto protector. Luego me fijé en una vieja fotografía de la familia que llevaba en mi cartera, la imagen de Rodrigo con su bata de graduación, sonriendo orgulloso. La sostenía entre mis dedos y por primera vez sentí que podía enfrentar la verdad. La verdad era que había permitido que me trataran como invisible demasiado tiempo, que había antepuesto el bienestar de otros al mío propio hasta quedar vacía por dentro, que la idea de madre buena me había encadenado a un laberinto de abusos emocionales y negligencias. Aquella combinación de café derramado, miradas despectivas y palabras frías había sido la chispa que encendió mi decisión. Ya no seguiría sosteniendo fotografías de mentiras. Ya no guardaría sonrisas falsas. Era momento de mirarme al espejo con honestidad. Con un gesto lento y consciente, coloqué la foto dentro de un sobre que encontré en el pequeño mostrador de información del aeropuerto. La sellé, como si pusiera fin a un capítulo. Luego vacié las monedas que me quedaban en una caja de ayuda para damnificados que estaba junto a la puerta. Apenas sumaron unos centavos, pero sentí que liberaba un peso invisible. Antes de salir, me detuve frente a una fuente de agua potable y me lavé el rostro. El frío del agua golpeó mi piel y me sacudió el alma. Me sequé con un pañuelo de papel y contemplé mi reflejo una vez más. No había alegría en mi rostro, pero había algo nuevo. La sombra de una decisión tomada. Guardé el pañuelo en el bolsillo y con pasos firmes me dirigí hacia la salida, dispuesta a enfrentar las consecuencias de mi silencio roto. La lluvia seguía cayendo sobre los ventanales, pero ya no me importaba. Dentro de mí, una gota de esperanza comenzaba a brillar. La furia me dio fuerzas que no sabía que tenía. Me levanté de esa silla de plástico donde había estado encogida, como una anciana derrotada, y caminé hacia el mostrador de información con pasos firmes que no reconocía como míos. «Disculpe, señorita», le dije a una empleada joven que tenía la paciencia grabada en el rostro de quien lidia con turistas, confundidos todo el día. «Necesito cambiar mi boleto». «¿Su boleto, señora? ¿Para qué destino?» Ahí me quedé callada. Por primera vez en mi vida no sabía qué responder porque por primera vez en mi vida la decisión era completamente mía. No lo sé, admití, y la sinceridad de esa respuesta me sorprendió tanto como a ella. ¿Qué vuelos salen en las próximas horas a cualquier lugar de México? La chica me miró con curiosidad, pero sin juicio. Había algo en mi cara, tal vez la mezcla de lágrimas secas y determinación nueva, que le hizo entender que no era una turista común perdida en el aeropuerto. Tenemos vuelos a Guadalajara, Mérida, Oaxaca y Puerto Vallarta. Todos salen antes de las 8 de la noche. ¿Cuál es el más barato? Guadalajara, señora. Sale en 2 horas. Guadalajara, la ciudad donde nació mi madre, donde había dejado una hermana cuando se casó con mi papá, mi tía Esperanza, que escribía cartas navideñas que yo contestaba pero que nunca había visitado, porque Rodrigo siempre necesitaba algo. Siempre tenía una razón por la cual yo no podía irme ni siquiera por unos días. ¿Cuánto cuesta? 2.400 pesos. 2.400 pesos. Casi todo lo que tenía en mi cuenta de ahorro. Dinero que había guardado centavo por centavo durante 3 años, pensando que tal vez algún día podría ayudar a Rodrigo con algo importante. O comprarle algo bonito a Santiago. O tener un fondo para emergencias médicas. ¿Acepta efectivo?
Sí, señora. Saqué mi tarjeta del banco y fui al cajero automático. Mis dedos temblaron mientras marcaba mi NIP. El mismo número desde hacía 20 años. La fecha de nacimiento de Rodrigo. Siempre él, hasta en los códigos secretos de mi propia vida. El cajero me dispensó el dinero en billetes arrugados que guardé en mi bolsa con las manos temblorosas. Era la compra más cara que había hecho en décadas, y también la primera que hacía únicamente para mí. Mientras esperaba en 1969, la sala de abordar, mi teléfono no paraba de sonar. Rodrigo, Jimena. Rodrigo otra vez. Los dejé que sonaran hasta que se cansaron. Finalmente, decidí leer sus mensajes. Rodrigo. Mamá, contéstame. Ya deposité para tu taxi. Vete a casa y olvida todo esto. Jimena. Carmen, no seas infantil. Esto es lo mejor para todos. No tienes sino en la edad para berrinches. Rodrigo. Ma, si no contestas te voy a reportar como desaparecida. Deja el drama. Rodrigo. Estás exagerando como siempre. Ya pasó todo, ¿no? Vete a casa. Berrinches. Drama. Exageración. Infantil. ¿Cómo se atrevían a llamar infantil a una mujer de 72 años que había trabajado desde los 17, que había criado a un hijo sola, que había sobrevivido a la pobreza, al abandono, a la muerte de sus padres, a décadas de sacrificio silencioso? Por primera vez respondí. No voy a casa, me voy a Guadalajara, no me busquen. La respuesta de Rodrigo llegó inmediatamente. ¿Guadalajara? ¿Estás loca? ¿Con qué dinero? ¿A hacer qué? No seas ridícula, ma. Y ahí estaba otra vez. Esa palabra que me había acompañado toda mi vida. Ridícula. Ridícula por querer ir a Europa. Ridícula por comprar un vestido nuevo. Ridícula por querer estar en las fotos familiares. Ridícula por pensar que merecía respeto. Esta vez no me dolió. Esta vez me dio risa. Con mi dinero. Escribí de vuelta. Y no estoy loca. Estoy libre. Apagué el teléfono. El vuelo a Guadalajara fue el primero de mi vida en el que viajé completamente sola, sin el peso de las expectativas de nadie más que las mías. La azafata me ofreció café y yo dije que sí sin preguntarme si era un gasto innecesario. Me sirvieron unas galletas pequeñas que sabían a gloria porque las estaba comiendo por puro gusto, sin culpa, sin la constante calculadora mental que me hacía sumar cada peso gastado. Desde la ventanilla del avión, vi las nubes como algodón sucio iluminado por un sol que se escondía detrás de las montañas. Era hermoso. ¿Cuántas veces había volado antes? Ninguna. Rodrigo había viajado, en avión desde los 20 años, para trabajo, para vacaciones, para luna de miel. Pero a mí nunca se me había ocurrido que yo también tenía derecho a ver el mundo desde arriba. Al llegar al aeropuerto de Guadalajara me sentí como una extranjera en mi propio país. Los sonidos eran los mismos que en Ciudad de México, pero el acento era diferente, más cantadito. La gente se movía con una prisa diferente, menos desesperada. Tomé un taxi que me costó 200 pesos hasta el centro de la ciudad. Le dije al chofer que me llevara a un hotel barato pero limpio. ¿Conoce alguno que no sea muy caro? Soy pensionada. Claro que sí, señora. Mi mamá también es pensionada. La voy a llevar a un lugar donde van las personas decentes. Se llama Hotel Colonial. El Hotel Colonial era un edificio antiguo de 2 pisos, con un patio central lleno de plantas y una fuente que hacía un ruido relajante. El lobby tenía sillones viejos pero cómodos y olía a café y a flores. ¿Para cuántas noches? ¿Me preguntó la recepcionista, una mujer mayor que me sonrió con genuina calidez. No lo sé, respondí, y esa respuesta ya no me daba miedo. ¿Puedo pagar día por día? Por supuesto. Son 300 pesos la noche. Incluye desayuno. 300 pesos. Lo que antes me parecía una fortuna, ahora me parecía razonable. Pagué 3 noches por adelantado. Mi cuarto era pequeño, pero impecable. Una cama individual con sábanas blancas que olían a detergente de lavandería, un escritorio de madera con una silla, una ventana que daba al patio. Era la primera vez en mi vida que tenía un espacio que era completamente mío, donde nadie más tenía llaves, donde nadie podía entrar sin mi permiso. Me senté en la cama y por primera vez desde el aeropuerto lloré, pero no fueron las lágrimas amargas del abandono, fueron lágrimas de alivio, como cuando llevas cargando algo muy pesado durante mucho tiempo y finalmente lo puedes soltar. Esa noche comí sola en un restaurante pequeño cerca del hotel. Pedí pozole rojo, porque me gusta y porque podía hacerlo. El mesero era un joven que me trató con respeto. Me recomendó los chiles en nogada como segundo platillo. Es especialidad de la casa, señora. Están riquísimos. ¿Son muy caros? No, señora. Y vale la pena darse un gustito de vez en cuando, ¿no cree? Un gustito. ¿Cuándo había sido la última vez que me había dado un gustito sin sentir culpa? Pedí los chiles.
Estaban deliciosos. Comí lentamente, saboreando cada bocado, escuchando las conversaciones de las otras mesas sin la urgencia de llegar a casa para ver si alguien me necesitaba para algo. Nadie me necesitaba para nada. Y por primera vez, eso no me asustaba. Cuando regresé al hotel, prendí mi teléfono. Tenía 17 llamadas perdidas y 32 mensajes. Rodrigo había escalado de la molestia a la preocupación fingida, y de ahí a las amenazas. Mamá, ya es suficiente. Mañana voy por ti. No seas infantil, te puedes enfermar. No tienes edad para andar de aventurera. Si no, regresas. Voy a cancelar la tarjeta del banco. A ver cómo le haces entonces. Pero el mensaje que más me dolió fue el de Jimena. Carmen, ya basta. Santiago pregunta por qué su abuela se portó tan mal. ¿Quieres que piense que eres una loca? Santiago. Mi nieto. El único que podría extrañarme de verdad. Marqué a Rodrigo. Contestó al primer timbrazo. Por fin. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Ya tengo tu vuelo de regreso para mañana. Estoy en Guadalajara. Estoy perfectamente bien. Y no voy a regresar mañana. Mamá, no seas... comenzó, pero lo interrumpí. No me digas qué ser, Rodrigo. Por 72 años he sido lo que tú necesitabas que fuera. Ahora voy a ser lo que yo quiera ser. ¿Y qué es lo que quieres ser? ¿Una anciana loca vagando por ahí? Quiero ser una mujer que toma sus propias decisiones. Una mujer que no pide permiso para existir. Hubo un silencio largo. ¿Estás enojada?, dijo finalmente, como si hubiera descubierto algo sorprendente. Ya se te va a pasar. Siempre se te pasa. No. Rodrigo, esta vez no se me va a pasar. Esta vez es diferente. ¿Diferente cómo? Esta vez entendí que ustedes no me aman. Me soportan. Me toleran cuando les sirvo para algo, pero no me aman. Eso no es cierto, Ma. Tú sabes que te queremos. Si me quisieran, no me habrían abandonado en un aeropuerto. Si me quisieran, habría estado en sus planes de viaje desde el principio. Si me quisieran, no tendrían que fingir que me quieren cada vez que se los reclamo. Otro silencio. ¿Cuándo vas a regresar?, preguntó, evadiendo todo lo que le había dicho. Cuando yo decida. Mamá. No. Esta conversación se acabó. No me vuelvas a marcar hasta que estés listo para pedirme perdón. Y no me refiero a un perdón, ma, de 5 segundos. Me refiero a que entiendas lo que me hicieron y por qué está mal. Colgué. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en el silencio del cuarto. Había hecho algo que nunca había hecho. Le había puesto límites a mi hijo, y el mundo no se había acabado. Esa noche dormí profundamente, sin despertarme cada 2 horas preguntándome si habría hecho algo mal, si alguien me necesitaba, si había cumplido con todas mis obligaciones invisibles. Dormí como hacía décadas que no dormía, en paz. Desperté al sonido de pájaros cantando en el patio del hotel. Por un momento no supe dónde estaba, y la confusión me asustó hasta que recordé. Estaba en Guadalajara, en mi propio cuarto, en mi propia aventura. Una sonrisa se dibujó en mi cara antes de que pudiera detenerla. Me levanté sin prisa por primera vez en décadas. No tenía que preparar desayuno para nadie. No tenía que revisar si alguien necesitaba algo. No tenía horarios que cumplir más que los que yo quisiera ponerme. En el comedor del hotel, una señora mayor que se presentó como Doña Soledad me invitó a su mesa. Se ve que es nueva en la ciudad, me dijo mientras untaba mermelada en su bolillo. Yo vengo aquí todos los desayunos desde que enviudé hace 2 años. Una se acostumbra a la compañía. ¿No tiene familia?, le pregunté, inmediatamente arrepintiéndome de ser tan directa. Tengo 3 hijos. Viven en Estados Unidos. Me mandan dinero, me hablan por teléfono los domingos, pero nunca han venido a visitarme. Dicen que México es peligroso ahora. Se encogió de hombros. Usted parece entender lo que es eso. Entendía perfectamente. La diferencia era que los hijos de Doña Soledad por lo menos le mandaban dinero y la llamaban los domingos. Después del desayuno, decidí caminar por el centro. Histórico. Guadalajara era hermosa de una manera que Ciudad de México había dejado de ser para mí hacía mucho tiempo. Los edificios coloniales, la catedral con sus torres gemelas, el teatro degollado que parecía un palacio europeo. Todo me parecía nuevo, emocionante, lleno de posibilidades. Me detuve frente a una librería de viejo que tenía los estantes repletos hasta el techo. Olía a papel amarillento y a historias guardadas. El dueño, un hombre de barba blanca y anteojos gruesos, me saludó con cortesía. ¿Busca algo en particular, señora? No sé, admití. Hace tanto tiempo que no leo algo solo por placer que no sé ni qué me gusta. ¿Qué leía antes? Revistas, recetas, instrucciones médicas, nada divertido.
Me recomendó una novela de Laura Esquivel que decía era sobre una mujer que descubría su fuerza después de los 50 años. La compré junto con un cuaderno de pasta dura que me gustó por su color azul cielo. ¿Para qué es el cuaderno?, me preguntó el librero mientras envolvía mis compras. Para escribir mis pensamientos. Nunca lo he hecho, pero creo que es hora de empezar. Esa tarde, sentada en una banca de la Plaza de Armas, comencé a escribir en mi cuaderno nuevo. Primero solo puse la fecha, luego mi nombre completo. Carmen Esperanza Morales Ruiz. Hacía tanto tiempo que no escribía mi nombre completo que las letras me salieron temblorosas. Escribí sobre el aeropuerto, sobre los años de sacrificios, sobre la sensación de despertar en una cama que era solo mía. Escribí hasta que me dolió la mano, hasta que las palabras se hicieron más claras que los pensamientos confusos que había estado cargando durante años. Una mujer joven se acercó a mi banca. Tenía el cabello teñido de rosa y llevaba una mochila grande con calcomanías de países que yo solo conocía por las noticias. «Perdón, ¿podría tomarme una foto?», me preguntó, señalando la catedral detrás de nosotras. «Claro, hija». Mientras le tomaba varias fotos con su teléfono, ella me contó que estaba viajando sola por México antes de regresar a estudiar a Canadá. ¿No le da miedo viajar sola?, le pregunté. Al principio sí, pero es la única forma de conocerte. Realmente, ¿no cree? Sin la presión de lo que otros esperan de ti. Sus palabras resonaron en mi pecho como campanas de iglesia. Conocerte realmente. ¿Quién era yo sin las expectativas de Rodrigo? ¿Sin la constante sensación de tener que justificar mi existencia? Esa noche, en mi cuarto del hotel, prendí el teléfono para revisar mis mensajes. Había varios de Rodrigo, pero algo había cambiado en su tono. «Ma, Jimena dice que hable contigo. Que te explique algunas cosas. Mamá, necesito hablar contigo. Es importante. No puedo ir por ti a Guadalajara hasta el fin de semana, pero tenemos que hablar». Y luego, un mensaje que me heló la sangre. «Santiago pregunta por ti. Dice que tú sí lo quieres de verdad. Dice que somos malos contigo. Mi nieto». El único que había notado mi ausencia con genuina preocupación. Decidí llamar. Rodrigo contestó inmediatamente. «Mamá, por favor regresa. Santiago no para de preguntar por ti». «¿Qué le dijeron? ¿Qué sabe de lo que pasó?» «Nada. Solo sabe que no fuiste con nosotros a Madrid y que ahora estás enojada». «No estoy enojada, Rodrigo. Estoy decepcionada. Hay una diferencia. Es lo mismo». «No es lo mismo. El enojo se pasa. La decepción te cambia para siempre». Hubo una pausa larga. «Jimena quiere hablar contigo». Antes de que pudiera protestar, escuché la voz de mi nuera. «Carmen, ya basta. Esto se está saliendo de control». «¿Qué es lo que se está saliendo de control?». Santiago le está haciendo preguntas incómodas a Rodrigo. Le dijo que por qué abandona a su mamá si ella nunca lo abandonó a él. Una sonrisa triste se dibujó en mi cara. Mi nieto de 8 años entendía cosas que los adultos fingían no ver. ¿Y qué le contestó Rodrigo? Que eres muy dramática y que... Jimena se calló de repente. ¿Y qué? Nada. Mira, el punto es que tienes que regresar. Es tu obligación como abuela. ¿Mi obligación? Sí, los niños necesitan estabilidad. No puedes andar huyendo de tus responsabilidades. Algo explotó dentro de mí. ¿Huyendo de mis responsabilidades? ¿Cuáles responsabilidades? ¿La de ser invisible cuando les conviene? ¿La de aceptar humillaciones sin quejarme? ¿La de fingir que no me duele que me traten como si fuera un mueble viejo? Carmen, no seas exagerada. ¡No! ¡Ya basta! Ustedes me abandonaron en un aeropuerto como a un perro. Me mintieron, me engañaron, me robaron mi dinero para el viaje. ¿Y ahora me hablan de responsabilidades? No te robamos nada. Era nuestro dinero. ¿Su dinero? ¿El dinero del viaje que yo pagué cuando ustedes me pidieron que depositara para los gastos? ¿Ese dinero? Silencio. ¿De qué hablas?, preguntó Rodrigo, que aparentemente había tomado el teléfono. Habló de los 15,000 pesos que deposité en su cuenta cuando me dijeron que necesitaban dinero para pagar hoteles y comidas del viaje. Mi dinero. El dinero de mi liquidación cuando cerraron la fábrica donde trabajaba. Más silencio. Ma, ¿ese dinero? ¿Qué pasa con ese dinero, Rodrigo? Ese dinero lo usamos para otras cosas. ¿Para qué otras cosas? Para pagar deudas. ¿Qué deudas? Escuché a Jimena susurrarle algo en el fondo. Ma, mejor hablamos cuando regreses. No. Hablamos ahora. ¿Para qué usaron mi dinero? Rodrigo suspiró como si fuera él quien estuviera siendo abusado. Jimena se metió en problemas con las tarjetas de crédito. Compró muchas cosas para el departamento. Tuvimos que pagar antes de que nos demandaran.
La verdad cayó sobre mí como agua helada. No solo me habían abandonado, no solo me habían mentido sobre el viaje, sino que habían usado mi dinero para pagar las deudas de sus lujos, mientras a mí me dejaban tirada como basura. ¿Me usaron para pagar sus deudas? ¿Y luego me abandonaron? No es así, Ma. Tú no entiendes cómo funciona el dinero. Nosotros íbamos a reponer. ¿Cuándo? ¿Con qué dinero? Ustedes gastaron mi liquidación en muebles caros. Mamá, cálmate. No me voy a calmar. 50 años criándote. Solo para descubrir que soy un cajero automático para ustedes. Colgué el teléfono y lo aventé sobre la cama. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Toda mi vida había sido una mentira. Ellos nunca me habían amado. Solo habían amado mi utilidad, mi dinero, mi disposición a sacrificarme sin quejarme. Pero en medio de ese dolor, algo más se estaba formando. Algo que no había sentido en décadas. Libertad. Por primera vez en mi vida, los veía claramente. Sin el filtro del amor maternal que me hacía justificar todo. Sin la esperanza de que algún día valorarían mis sacrificios. Los veía como realmente eran. Dos personas egoístas que habían construido su bienestar sobre mi dolor. Y yo había sido cómplice de mi propio abuso durante años. Esa noche escribí en mi cuaderno hasta que se me acabó la pluma. Escribí sobre cada humillación que había justificado, sobre cada límite que había permitido que cruzaran, sobre cada vez que había elegido su comodidad sobre mi dignidad. Y por primera vez, en lugar de culparme por no ser suficiente, me culpé por haber permitido que me trataran como si no valiera nada. Al día siguiente no salí del cuarto. Pasé todo el día leyendo mi libro nuevo y escribiendo en mi cuaderno. La protagonista de la novela era una mujer que descubría su fuerza después de años de vivir para otros. Era como leer mi propia historia, pero con un final diferente. Por la tarde, alguien tocó a mi puerta. Era la recepcionista del hotel. Señora Carmen, hay un señor abajo que dice ser su hijo. Dice que vino a buscarla. Mi corazón se aceleró. Rodrigo había venido por mí. Parte de mí quería correr a sus brazos, pedirle perdón por haberlo preocupado, volver a ser la madre incondicional que siempre había sido. Pero otra parte, una parte nueva que apenas estaba naciendo, se quedó donde estaba. Dígale que no. Quiero verlo. ¿Está segura, señora? Por primera vez en mi vida, estaba completamente segura. Dígale que no voy a bajar, que si quiere hablar conmigo, puede esperarme en el lobby, pero que no voy a ir con él a ningún lado hasta que esté lista. Se lo digo, señora. Desde mi ventana, vi a Rodrigo caminar de un lado a otro en el patio del hotel. Se veía nervioso, impaciente, molesto. Era la primera vez en su vida que tenía que esperarme a mí, y descubrí que me gustaba cómo se sentía eso, tener el poder. Por primera vez en mi vida. Rodrigo esperó 3 horas en el lobby del hotel. 3 horas en las que yo lo observé desde mi ventana como quien estudia a un animal en el zoológico. Se paseaba nervioso, revisaba su teléfono, hablaba por teléfono con alguien que probablemente era Jimena. A ratos se sentaba en uno de los sillones viejos, pero se levantaba inmediatamente, como si no pudiera estar quieto. Era la primera vez en su vida que yo lo hacía esperar a él. A las 5 de la tarde, bajé. Me había puesto mi mejor vestido, el azul marino que había comprado para el viaje fantasma. Me había peinado con cuidado y me había maquillado un poco con el lápiz labial que llevaba en mi bolsa. Quería verme digna, no como la mujer derrotada, que él esperaba encontrar. Cuando me vio bajar las escaleras, se puso de pie de inmediato. Su cara mostraba una mezcla de alivio, molestia y algo que no había visto en años. Respeto. O tal vez miedo. A veces son lo mismo. Mamá, por fin, ya vámonos. Tengo el carro afuera. No me voy a ningún lado contigo, le dije con una voz que sonaba más firme de lo que me sentía. Si quieres hablar, hablamos aquí. Aquí no, es muy público. Perfecto. Necesito testigos. Su cara se descompuso. No estaba acostumbrado a que le dijera que no. Nos sentamos en 2 sillones enfrentados. El lobby estaba tranquilo. Solo había un par de huéspedes leyendo periódicos y la recepcionista que fingía no estar escuchando nuestra conversación. Mamá, ya basta de berrinches. Santiago no para de llorar. Dice que quiere ver a su abuela. ¿No te importa hacerle daño a un niño inocente? Ahí estaba otra vez. La manipulación emocional usando a mi nieto. ¿Te importa a ti hacerle daño a una mujer inocente? ¿Qué mujer inocente? Yo, Rodrigo. Tu madre. La mujer que sacrificó su vida entera para que tú tuvieras la tuya. Ay, ma, no exageres. No sacrificaste tu vida entera. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo para mí? ¿Cuándo fue la última vez que tomé una decisión sin pensar primero en cómo te afectaría a ti? Se quedó callado. No puedes responder porque
Nunca pasó. Durante 50 años, cada peso que gané, cada decisión que tomé, cada momento de mi vida giró alrededor de ti. Y así me lo pagaste. Te lo pagué dándote un nieto, dándote una familia. No me diste nada. Tú tienes un nieto. Tú tienes una familia. Yo solo soy la sirvienta que llaman cuando necesitan algo. Mi voz se había alzado sin que me diera cuenta. Algunos huéspedes voltearon a vernos. Rodrigo se puso rojo de la pena. Baja la voz. La gente nos está viendo. Me vale lo que piense. La gente. Ya no vivo para quedar bien con extraños, como me enseñaste a hacer contigo. Mamá, estás siendo muy injusta. Nosotros te queremos. No me quieren. Me usan. Saqué un papel de mi bolsa. Era una hoja donde había escrito algunas cosas durante estos días en Guadalajara. ¿Quieres saber cómo sé que no me quieren? Te voy a leer la lista que hice de todas las veces que me pidieron dinero en los últimos 2 años. Mamá, no. Enero del año pasado. 5,000 pesos para pagar tu tarjeta de crédito porque habías comprado una televisión muy cara. Marzo. 3,000 pesos porque Jimena quería un tratamiento de belleza para verse bien en una fiesta. Mayo. 8,000 pesos para el enganche de su carro nuevo. Mamá, ya. Julio. 2,000 pesos para comprarle ropa cara a Santiago porque iba a una fiesta infantil de niños bien. Septiembre. 4,000 pesos para pagar el veterinario de un perro que compraron sin consultarme pero que yo tenía que mantener. Noviembre. Ya basta. Diciembre. 15,000 pesos para el viaje donde me iban a abandonar. ¿Sabes cuánto suman, Rodrigo? 37,000 pesos. En un año. Mi pensión completa de un año. Lo vi palidecer. ¿Y sabes cuántas veces me invitaron a comer en ese mismo año? 2. En mi cumpleaños, donde me llevaron a un restaurante barato y me hicieron pagar mi propia cuenta porque se les había olvidado la cartera. Eso no fue a propósito. ¿Y cuántas veces vinieron a visitarme cuando estaba enferma? 0. ¿Cuántas veces me preguntaron cómo estaba, qué necesitaba, si me sentía sola? 0. Las lágrimas empezaron a correrle por las mejillas, pero ya no me conmovían. Ya había llorado suficiente por los dos. ¿Cuántas veces me incluyeron en sus planes familiares sin que tuviera que pagar algo o hacer algo a cambio? 0. Mamá, por favor. Eso no es amor, Rodrigo. Eso es explotación. Y yo fui tan tonta que lo permití durante décadas porque confundí el abuso con el amor maternal. Se puso de pie como si fuera a irse, pero yo seguía hablando. Siéntate. No he terminado. Para mi sorpresa se sentó. Era la primera vez en años que me obedecía. Durante 50 años creí que ser buena madre significaba desaparecer. Creí que si me sacrificaba lo suficiente, si daba todo lo que tenía, si nunca me quejaba, algún día me amarían de verdad. Sí te amamos. ¡No me aman! Me tienen lástima. Me toleran porque les da pena dejarme completamente sola, pero no me incluyen en sus vidas porque les doy vergüenza. Eso no es cierto, ¿no? ¿Cuántas veces me han presentado con sus amigos como mi madre, de quien estoy orgulloso? ¿Cuántas veces han hablado de mí en términos que no sean despectivos? Otro silencio. La última vez que fui a su casa, escuché que Jimena le decía a una amiga por teléfono: «Ay, aquí anda la suegra, ya sabes cómo son. No se puede uno librar de ellas». Rodrigo cerró los ojos. Y tú te reíste. Te reíste cuando tu esposa habló de mí como si fuera una plaga de la que no se pueden librar. Mamá, yo no sabía que estabas escuchando. Esa es exactamente la respuesta que confirma que no me respetan. No te arrepientes de haberte reído. Te arrepientes de que me haya dado cuenta. Me levanté. De repente me sentía más alta, más fuerte. Se acabó, Rodrigo. Se acabaron los préstamos que nunca me pagan. Se acabaron las visitas, donde me tratan como visita incómoda en lugar de como familia. Se acabaron los favores que hago sin recibir ni siquiera un gracias sincero. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si quieren que forme parte de sus vidas, va a ser en mis términos, como la abuela que merezco ser, no como la sirvienta que han estado usando. ¿Cuáles son tus términos? La pregunta me sorprendió. No esperaba que la hiciera. Primero, me van a devolver mi dinero, los 15,000 pesos que usaron para pagar sus deudas en lugar del viaje. Mamá, no es mi problema cómo lo consigan. Es mi dinero y me lo van a devolver. ¿Qué más? Segundo, me van a pedir perdón. Un perdón real, donde reconozcan específicamente lo que hicieron mal. No un perdón si te ofendimos. Un perdón donde admitan que me abandonaron, que me mintieron, que me robaron. ¿Qué más? Tercero, van a explicarle la verdad a Santiago.
Le van a decir que ustedes se comportaron mal conmigo, que yo no hice nada malo y que por eso me fui. Mamá, es muy chiquito para entender. Es lo suficientemente grande para darse cuenta de que algo malo pasó, y merece saber la verdad. ¿Hay algo más? Cuarto, si quieren que regrese a Ciudad de México, me van a visitar todas las semanas, no cuando necesiten algo, no cuando les convenga. Todas las semanas para pasar tiempo conmigo porque soy su familia, no porque sea útil. Está bien. Y quinto, esta era la parte más difícil. Si vuelven a tratarme con desprecio, si vuelven a burlarse de mí, si vuelven a hacerme sentir como si fuera una carga, me voy para siempre. Y esta vez no me van a encontrar. Rodrigo se quedó callado durante mucho tiempo. Podía ver que su cerebro estaba procesando una realidad completamente nueva. Una madre que ponía condiciones. ¿Y si no aceptamos tus términos? La pregunta me dolió, pero ya no me asustó. Entonces me quedo aquí en Guadalajara. Busco un departamento pequeño, me hago una vida nueva, y ustedes siguen con la suya. Ya vieron que puedo sobrevivir sola. No puedes vivir sola, eres muy mayor. Tengo 72 años, no 92, y estos 4 días sola han sido los mejores de mi vida en décadas. Era verdad. A pesar del dolor, a pesar de la traición, a pesar de todo, me había sentido más viva en estos 4 días que en los últimos 4 años. Además, continué, ya encontré trabajo. Su cara se descompuso. ¿Trabajo? El dueño de la librería donde compré mi libro me ofreció ayudarle por las tardes. Dice que necesita a alguien que sepa tratar bien a los clientes mayores. Me paga poco, pero me alcanza para vivir modestamente. Mamá, ¿no puedes trabajar en una librería a tu edad? Puedo trabajar donde yo quiera, a la edad que tengo. Ya no eres mi jefe. Se quedó callado otra vez. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Preguntó finalmente. 1 semana. Si en 1 semana no he recibido mi dinero y una disculpa sincera, voy a asumir que su respuesta es no. ¿Y Santiago? Santiago puede venir a visitarme cuando quiera. Guadalajara no está en otro planeta. Está a 1 hora de vuelo. Mamá. No. No me digas mamá con esa voz de niño arrepentido. Ya no funciona conmigo. Si realmente quieres que sea tu mamá otra vez, demuéstramelo con acciones, no con palabras. Me dirigí hacia las escaleras. ¿A dónde vas? A mi cuarto. Tú ya puedes irte. Tienes 1 semana para decidir si quieres una madre, o si prefieres seguir sin ella. Subí las escaleras sin voltear hacia atrás. Desde mi ventana lo vi salir del hotel, subirse a su carro, y quedarse ahí sentado durante casi 1 hora antes de arrancar. Esa noche escribí en mi cuaderno. Hoy le puse precio a mi dignidad, y descubrí que vale mucho más de lo que pensaba. Por primera vez en mi vida no me quedé despierta preguntándome si había hecho lo correcto. Sabía que sí. Los primeros 3 días después del confronto con Rodrigo fueron los más extraños de mi vida. Por momentos me sentía poderosa, orgullosa de haberme defendido por primera vez. Pero por las noches, cuando el hotel se quedaba en silencio, la duda se colaba como aire frío por debajo de la puerta. ¿Había sido demasiado dura? ¿Había pedido demasiado? ¿Estaba arruinando para siempre mi relación con mi único hijo y mi único nieto? Pero cada mañana, cuando despertaba en mi cama individual y nadie me pedía nada, cuando podía desayunar a mi ritmo y decidir qué hacer con mi día, la certeza regresaba. Había hecho lo correcto. El 4.º día comencé a trabajar en la librería de don Aurelio, el señor de barba blanca que me había vendido mi primer libro en Guadalajara. Su negocio se llamaba Entre Páginas y estaba lleno de rincones acogedores donde la gente podía sentarse a leer antes de decidir qué comprar. No necesito una empleada, me había dicho el primer día que le pregunté sobre el trabajo. Necesito una cómplice. Alguien que entienda que los libros pueden cambiarle la vida a la gente. Mi trabajo era simple, pero me llenaba de una satisfacción que no había sentido en décadas. Organizaba los estantes, ayudaba a los clientes a encontrar lo que buscaban, preparaba café para los lectores que se quedaban por horas, pero sobre todo, escuchaba. La gente llegaba buscando libros, pero muchas veces lo que realmente buscaban era alguien que los escuchara. Una señora que acababa de enviudar y no sabía cómo llenar sus días. Un joven que había perdido el trabajo y necesitaba inspiración. Una madre soltera que buscaba cuentos para leerle a su hija. Yo los escuchaba con la paciencia que había desarrollado durante años de ser invisible, pero ahora con un propósito diferente. Ya no escuchaba para complacer o para evitar conflictos. Escuchaba porque realmente me importaba. «Tiene usted don de gentes», me dijo don Aurelio al final de mi primera semana. «Los clientes la buscan específicamente. Dicen que les da buenos consejos». Era verdad. Algo había cambiado en mí desde que llegué a Guadalajara.
Ya no tenía miedo de dar mi opinión, ya no me disculpaba por existir. Cuando una adolescente me preguntó qué libro le recomendaba para entender a los adultos, le sugerí uno sobre límites emocionales. Cuando un señor mayor me contó que sus hijos lo trataban como si fuera invisible, le presté mi cuaderno para que leyera lo que había escrito sobre mi propia experiencia. ¿Cómo hizo para cambiar las cosas?, me preguntó. Dejé de esperar que ellos cambiaran y cambié yo primero. El 7º día después del confronto, mi teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era Rodrigo. Mamá, aceptamos tus términos. Su voz sonaba diferente. Menos segura. Más humilde. ¿Todos? Todos. Pero necesito tiempo para conseguir el dinero. ¿Cuánto tiempo? 1 mes. Tal vez 2. 1 mes, le dije. No 2. Está bien. 1 mes. ¿Y la disculpa? Hubo una pausa larga. Mamá, siento mucho haberte abandonado en el aeropuerto. Siento haber usado tu dinero para pagar nuestras deudas. Siento haberte mentido sobre el viaje. Siento haber permitido que Jimena te hablara mal. Siento haber sido un mal hijo. Las palabras sonaban ensayadas, pero por primera vez contenían reconocimiento específico de lo que habían hecho mal. ¿Se lo dijeron a Santiago? Le dijimos que nos portamos mal contigo, que tú no hiciste nada malo. Está muy enojado con nosotros. ¿Puedo hablar con él? Está aquí, te lo paso. La vocecita de mi nieto me partió el corazón. Abuela, ¿por qué no viniste a Madrid? Te compré un regalo en el aeropuerto. Mi amor, los papás decidieron que yo no podía ir, pero no fue por algo que hice mal. ¿Por qué te fuiste tan lejos? ¿Ya no me quieres? Te quiero más que a nada en el mundo, Santiaguito. Me fui lejos porque necesitaba tiempo para pensar, pero siempre te voy a querer. ¿Cuándo regresas? Miré por la ventana de la librería. Don Aurelio estaba abriendo las cajas de libros. Nuevos. Los rayos de sol entraban por los cristales creando patrones dorados sobre los estantes. Una pareja joven hojeaba libros de poesía en el rincón romántico que habíamos creado juntos. No sé si voy a regresar, mi amor, pero tú puedes venir a visitarme cuando quieras. ¿Puedo ir en las vacaciones de Semana Santa? Claro que sí. Te voy a enseñar la ciudad más bonita de México. Cuando colgué, don Aurelio se acercó con 2 tazas de café. ¿Buenas noticias? No sé. Mi hijo aceptó mis condiciones, pero no sé si realmente va a cambiar o si solo quiere que regrese para seguir como antes. ¿Y usted qué quiere hacer? Era una pregunta que nadie me había hecho en décadas. ¿Qué quería hacer yo? Quiero quedarme aquí un tiempo más. Conocerme a mí misma sin la presión de ser la madre perfecta. Pues aquí tiene trabajo el tiempo que guste. Esa tarde llegó una cliente especial. Era una mujer como de mi edad, elegantemente vestida que buscaba un libro sobre reinvención personal después de los 60. Acabo de divorciarme, me confió mientras revisábamos las opciones. Después de 40 años de matrimonio, mis hijos dicen que estoy loca, que a mi edad debería conformarme con lo que tengo. ¿Y usted qué piensa? Que tengo derecho a ser feliz, que 40 años aguantando desprecios ya fueron suficientes. Le recomendé 3 libros y terminamos conversando durante 2 horas. Se llamaba Elena y había sido profesora de primaria, hasta que se casó y su esposo le pidió que dejara de trabajar para enfocarse en la familia. El problema, me dijo, es que ya no sé quién soy sin el rol de esposa y madre abnegada. Yo tampoco sabía, le admití. Pero estos días he estado descubriendo que soy mucho más interesante de lo que pensaba. Elena se convirtió en mi primera amiga real en décadas. Empezamos a tomar café juntas después de mi trabajo, a caminar por el centro histórico, a ir al cine los domingos. Por primera vez en mi vida, tenía una amistad que no giraba alrededor de mi hijo o mis obligaciones familiares. ¿No extraña su vida anterior?, me preguntó una tarde mientras mirábamos la puesta de sol desde la plaza de armas. Extraño. A mi nieto. Extraño la idea de lo que pensé que tenía con mi hijo, pero no extraño sentirme invisible en mi propia vida. ¿Cree que es demasiado tarde para empezar de nuevo? Elena, tengo 72 años. Trabajo en una librería, vivo en un hotel, mi única familia me abandonó en un aeropuerto, y nunca en mi vida me había sentido tan libre. Nos reímos como 2 adolescentes que acababan de descubrir que el mundo era mucho más grande de lo que pensaban. 2 semanas después de esa conversación, Rodrigo llegó sin avisar a Guadalajara. Esta vez no vino solo. Trajo a Santiago. Estaba ayudando a organizar una exhibición de libros sobre mujeres empoderadas cuando don Aurelio me dijo que me buscaban. Salí de la librería y ahí estaban, en la banqueta, bajo el sol tapatío. Santiago. Corrió hacia mí como un proyectil humano lleno de amor puro. «Abuela, te extrañé mucho».
Lo abracé tan fuerte que probablemente le corté la respiración. Olía a champú de bebé y a galletas, como siempre. En sus brazos, recordé por qué había valido la pena todo. Por este niño que me amaba sin condiciones, sin pedirme nada a cambio. Ay, mi amor, yo también te extrañé muchísimo. Rodrigo se acercó más tímido. Se veía diferente, más delgado, ojeras marcadas, como si no hubiera dormido bien en semanas. Hola, Ma. Hola, Rodrigo. ¿Podemos hablar? Claro, pero aquí, ¿dónde están los dos? Santiago se colgó de mi brazo y comenzó a contarme todo lo que había pasado desde que me fui, que había aprendido a andar en bicicleta, que había sacado puros 10 en el colegio, que había llorado cuando se enteró de que yo estaba triste por su culpa. No es por tu culpa, mi amor. Nunca fue por tu culpa. Papá dice que se portó muy mal contigo, que él y mamá fueron malos. Miré a Rodrigo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Sí, mi amor, pero los papás también pueden aprender a ser mejores personas. ¿Como en los cuentos donde los villanos se vuelven buenos? Exactamente como en los cuentos. Rodrigo se acercó más. Mamá, traje algo para ti. Sacó un sobre de su chamarra. Dentro estaban 15 billetes de 1,000 pesos. Es tu dinero. Todo. Con intereses. ¿De dónde lo sacaron? Vendimos el carro de Jimena. Y ella regresó toda la ropa cara que había comprado y no había usado. Era más de lo que esperaba. No solo habían conseguido mi dinero, habían hecho sacrificios reales para conseguirlo. ¿Dónde está Jimena? Se quedó en México, está procesando las cosas. El terapeuta dice que necesita aprender a respetar límites. ¿Terapeuta? Sí, estamos yendo a terapia familiar. Bueno, Santiago y yo. Jimena va sola. Santiago asintió solemnemente. El doctor me preguntó por qué creía que eras la mejor abuela del mundo. Le conté de cuando me cuidabas cuando estaba enfermo, y de cuando me enseñaste a hacer gelatinas, y de cuando me compraste mi primer libro. ¿Y qué más le dijiste? Que siempre me dabas abrazos gratis, que nunca me pedías nada a cambio de quererme. Rodrigo se limpió las lágrimas que ya no podía esconder. El terapeuta me hizo darme cuenta de algo, Ma. Me hizo ver que yo nunca aprendí a quererte sin pedirte algo a cambio, que confundí amor con servicio. ¿Y ahora qué? Ahora quiero aprender. Quiero que me enseñes cómo se quiere de verdad. No es algo que se enseñe, Rodrigo. Es algo que se practica todos los días. ¿Puedo practicar contigo? Por primera vez en meses, vi a mi hijo real. No al hombre exitoso que se avergonzaba de sus orígenes, no al esposo manipulado por una mujer caprichosa. Vi al niño que había dormido conmigo cuando teníamos frío, que me había prometido que nunca me dejaría sola. Puedes intentarlo, le dije, pero va a ser en mis términos. Los que sean. Me voy a quedar en Guadalajara 6 meses más. Quiero seguir conociendo quién soy cuando no estoy siendo tu madre 24 horas al día. ¿Y después? Después vemos. Tal vez regrese a Ciudad de México. Tal vez me quede aquí para siempre. Pero cualquier decisión que tome va a ser mía. ¿Puedo venir a visitarte seguido? Si vienes porque realmente quieres verme, no. Porque sientes obligación. Entonces sí. Santiago levantó la mano como si estuviera en clase. ¿Puedo venir yo también? ¿Puedo conocer tu nueva vida? Por supuesto, mi amor. Quiero enseñarte la librería donde trabajo y las plazas donde camino y presentarte con mi nueva amiga Elena. ¿Tienes una nueva amiga? ¿Sí? Resulta que soy muy buena haciendo amigas cuando no estoy preocupándome todo el tiempo por complacer a mi familia. Rodrigo sonrió. Era la primera sonrisa genuina que le veía en años. ¿Sabes qué me dijo el terapeuta? ¿Qué? Que era normal que te fueras. Que lo raro habría sido que te quedaras soportando maltrato para siempre. Es un buen terapeuta. Me dijo que las madres también tienen derecho a ser felices. Es un terapeuta excelente. Esa tarde les enseñé mi Guadalajara, la librería donde trabajaba, el hotel donde vivía, los lugares donde había aprendido a ser Carmen, en lugar de solo la mamá de Rodrigo. Santiago estaba fascinado con todo. Hacía 1000 preguntas. Quería conocer cada detalle de mi nueva vida. Abuela, ¿eres más feliz aquí? Sí, mi amor, mucho más feliz. ¿Pero no extrañas tu casa? Extraño algunas cosas. Pero he aprendido que la felicidad no está en las casas. Está en cómo te tratas a ti misma. Rodrigo escuchaba todo en silencio, tomando notas mentales, de la mujer en la que me había convertido. Cuando se fueron esa noche, Santiago me abrazó y me susurró al oído. Abuela, estoy orgulloso de ti por ser valiente. Y por primera vez en mi vida, yo también estaba orgullosa de mí misma. Han pasado ya 6 meses desde aquel día en que cerré tras de mí la puerta del hotel en Guadalajara con la certeza de que mi vida acababa de cambiar para siempre.
Recuerdo la primera noche en el nuevo apartamento que alquilé en el centro histórico, un pequeño estudio con balcón a la calle Juárez, donde el sol de la tarde se filtraba a través de los hierros forjados y pintaba de tonos dorados las viejas fachadas coloniales. Al principio, cada sonido del exterior, el tañido lejano de las campanas de la catedral, los murmullos de las conversaciones en las bancas de la plaza, el taconeo de los transeúntes, me recordaba que ya no formaba parte de la vida de quien creí que era mi mundo. Con el tiempo, ese mismo bullicio se convirtió en una música que me acompañaba y me hacía sentir viva. He aprendido a disfrutar de las pequeñas rutinas que antes me parecían triviales. Despertar sin prisas, estirar las piernas y asomarme al balcón con una taza de café recién molido. Caminar por la avenida Hidalgo hasta la librería Entre Páginas y saludar a don Aurelio con un beso en la mejilla. Detenerme en el mercado de San Juan de Dios para escoger frutas frescas y oler el olor a tortilla caliente en los puestos de la esquina. Cada gesto parece un homenaje a la libertad recién descubierta, un recordatorio de que puedo existir para mí misma sin sentir esa opresión permanente de deberes invisibles. Mis hijos, Rodrigo y Jimena, cumplen con los compromisos que acordamos. Los lunes por la tarde recibo un mensaje de Rodrigo preguntándome si deseo alguna compra especial o simplemente contándome cómo va su trabajo en Polanco. Y cada 15 días me visita Santiago, quien trae siempre un cuaderno nuevo para que sigamos escribiendo historias juntos. Lo sorprendente es que, a pesar de vivir a más de 500 kilómetros de distancia, siento su presencia más viva que nunca, porque han aprendido a acercarse sin exigencias y con un respeto renovado. No ha sido un camino fácil. Hubo momentos en mi noche que Rodrigo tropezó con los límites que le marqué y me buscó conculcándolos. Pero en cada tropiezo llegó luego el reconocimiento y la disculpa sincera. Fue un proceso lento, con pequeñas fracturas y curaciones, pero al final nos ha regalado una relación auténtica, basada en el aprecio mutuo en lugar de la obligación. En este tiempo también he enfrentado mis propias sombras. Al principio, había días en que la nostalgia me invadía con la fuerza de un torrente. Me sorprendía al recordar la cocina de mi antigua casa en la Colonia del Valle, el eco de las risas de Rodrigo cuando era niño, el calor del fuego de leña en el hogar de Doña Remedios. Durante semanas, quise escribir cartas que nunca enviaría, cartas repletas de reproches y de anhelos imposibles. Pero, poco a poco, descubrí que esa melancolía no debía convertirse en una cárcel interior. Comencé a escribir aquellos recuerdos en mi cuaderno, dándoles un lugar y permitiéndome soltar la carga que llevaba. Cada página se convirtió en un atardecer emocional donde solté mis penas como copos de nieve que se disuelven al contacto con el sol de la conciencia. Hoy, mientras contemplo el ocaso desde la azotea de mi edificio, el cielo se tiñe de naranjas y púrpuras que parecen salpicar el horizonte con pinceladas de fuego. Levanto mi copa de mezcal en honor a la mujer que fui y a la que soy ahora, y siento en mis labios el sabor ahumado de la independencia. He guardado en una vieja maleta, la misma que usé en aquel viaje fallido a Madrid, los documentos que ya no necesito, fotografías desgastadas, facturas olvidadas, papeles de préstamos que solía firmar con manos temblorosas. Cerré la maleta con un clic solemne y la coloqué en un rincón de la habitación, como símbolo de un capítulo que quedó atrás. A veces, cuando suena mi teléfono, me sorprendo al no contestar de inmediato. Hay un momento de pausa, un espacio de reflexión donde decido si la llamada realmente me conviene y si ese interlocutor merece mi tiempo. Hace apenas unos meses, esa idea me hubiera parecido una herejía. Siempre atendía al primer timbrazo, convencida de que mi presencia, mi energía, mi disponibilidad eran lo único que mantenía unida a mi familia. Ahora sé que mi valor no reside en mi disponibilidad infinita, sino en la calidad de mi presencia cuando decido entregarla. Mis nuevas amistades han sido un bálsamo inesperado. Elena, mi compañera de café matutino, ha vuelto a enseñarme la alegría de las conversaciones sinceras. Verónica, la señora viuda que conocí en un taller de pintura, me sorprendió con su entusiasmo juvenil y su risa contagiosa. Incluso el joven taxista que me reconoce y me saluda con respeto cada mañana, construye a su manera un puente entre generaciones. Juntos hemos brindado bajo la luz de las farolas en la plaza, con copas de vino tinto que saben a triunfo y a esperanza, porque este renacer no es solo un privilegio personal, sino un acto de rebeldía contra la idea de que la vejez es un tiempo de resignación. No voy a mentir, hay días en que el miedo regresa, un pequeñísimo guiño de duda que me susurra que quizá debía haber aceptado regresar con ellos, que tal vez exageré mis demandas,
que la soledad podría volverse tormenta. Pero entonces me recuerdo la fuerza con la que rompí mis propias cadenas aquel primer día en el aeropuerto, y encuentro el coraje para retomar mis pasos, para seguir construyendo mi vida con ladrillos de dignidad. La nostalgia se convierte en un paisaje del pasado, no en una prisión del presente. A veces, al anochecer, abandonada en mi balcón, me doy cuenta de que he encontrado el equilibrio que buscaba sin saberlo. Un punto de intersección entre el amor que guardo para mi familia y el amor que descubro para mí misma. Esa conjunción me ha permitido saborear cada instante con plenitud, sin el ácido de la culpa ni la niebla del remordimiento. Incluso he empezado a soñar de nuevo con viajes. He reservado un boleto de autobús para conocer Michoacán. Me entusiasma la idea de ver la mariposa monarca en invierno. Y en el fondo de mi mente hay un sueño latente de visitar Barcelona, pausar frente a la Sagrada Familia y sentir la brisa del Mediterráneo en mi rostro. Quizás nunca vuelva a Fame, la casa de la Colonia del Valle como antes. Quizás ese hogar exista solo en mis recuerdos y en las fotografías guardadas. Pero no me hace falta regresar al pasado para sentirme completa. Aquí, en este rincón de Guadalajara, con el mezcal en la mano y el cielo incendiado frente a mí, reconozco que mi vida no necesita ser la que otros diseñaron para mí. Mi vida es un viaje personal, un maletín cargado de experiencias, un brindis al atardecer y la certeza de que el ocaso solo anuncia una nueva aurora. Y así, sin preámbulo ni miedo, quiero dejarles esta enseñanza de vida. Nunca es tarde para valorarte, para poner límites, para cuidarte con el mismo amor que has dado a los demás. La dignidad no se negocia, y la libertad personal es el mejor legado que podemos cultivar. Si algo me ha enseñado este camino, es que somos dueños de nuestra historia y que cada capítulo puede ser tan luminoso como estemos dispuestos a escribirlo. ¿Tú has vivido algo parecido o conoces a alguien que haya tenido que reinventarse para recuperar su valor? Cuéntamelo en los comentarios. Si te gustó este video, deja tu like y suscríbete para que este mensaje llegue a quien necesite escucharlo.